Pues hoy que tenemos doble clase vamos con la diversidad lingüística de España, que es la última parte del tema 11. Es un poquito amplio, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de los datos que os van a dar os van a sonar. Creo que es súper importante que los conozcáis bien, ¿vale? Y que tengamos conciencia de ello para, pues eso, para que podamos saber pues cuál es la realidad que nos rodea y demás, ¿vale? Si tenéis el libro delante, estoy en la página 318. Y bueno, voy a dividir la clase en tres vídeos porque primero os va a hablar un poco de España, de los orígenes del castellano y demás. Y por otro lado, vamos a ver las lenguas de España actualmente. Y por último, vamos a ver el español de América, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que ser, ya os digo, conscientes de esa realidad para apreciarla, para valorarla y para ver que, bueno, que no todo es política, pero cómo influye también la lengua en la política, ¿vale? Voy subrayando, bueno, lo que subrayo es lo que entraría en la prueba, pero vamos, que ya veréis cómo esto os va a sonar, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que en España hay una gran variedad de lenguas, dialectos y hablas, son cosas distintas, ¿vale? Os digo, la diferencia entre lengua y dialecto, a nivel muy bajito, digamos, o sea, un nivel para que vosotros lo entendáis bien y demás, es que cuando hablamos con una persona que habla otra lengua, no lo entendemos, no somos capaces de mantener una conversación fluida. Podemos entender algunas palabras, como nos pasa con el italiano o con el portugués, pero no vamos a poder mantener una conversación fluida. Sin embargo, cuando tenemos diferentes dialectos, sí que es verdad que vamos a poder mantener una conversación sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto se debe a que los dialectos son variantes de una misma lengua. Por ejemplo, os pongo ejemplos. Ejemplos de lenguas son pues en el catalán, el portugués, el italiano, el inglés, el francés, el hindú, pues hay muchos, ¿vale? Y luego, en cuanto a los dialectos, tenemos diferentes tipos de dialectos. Por ejemplo, del español, los dialectos serían el andaluz, el madrileño, el aragonés, bueno, aragonés no lengua, o sea, sí, bueno, el dialecto aragonés, el murciano, el extremeño, el canario, el hispanoamericano, todo eso son dialectos, ¿vale? Y por último, las hablas son aquellas, pues las hablas son como donde se marca más el acento, ¿vale? Por ejemplo, os he dicho el madrileño es un dialecto, no llega a ser un dialecto, pero se puede diferenciar bien a una persona que es madrileña, o una castellano-manchega o una castellano-leonesa. ¿Por qué? Porque las hablas, los acentos, ciertas palabras son distintas, ¿vale? Bien, lo primero que sepáis que el castellano o español se puede llamar de las dos maneras. Hay gente que dice, no, aquí lo llamamos castellano, aquí español, pero vamos, da exactamente igual. Es la lengua oficial en todo el territorio, ¿vale? O sea, en todo el territorio de España es la lengua oficial. Pero hay otras lenguas oficiales, solo que no son oficiales. Por ejemplo, en Madrid la única lengua oficial es el castellano, no hay más. Pero, por ejemplo, en Cataluña, ya sabéis, hay dos lenguas oficiales, que son el castellano y el catalán. Entonces se denominan comunidades bilingües. Acordaos, bi2, lingüe, lengua. Entonces, dos lenguas. Aquí tenéis todas las comunidades que son bilingües. Cataluña, Islas Baleares, que comparten el catalán. Galicia, el gallego. País Vasco, el vasco. Navarra también sería vasco o castellano. Y Comunidad Valenciana, que es el valenciano, que no deja de ser una variante del catalán, aunque se considera otro idioma, ¿vale? Bien, por lo tanto, España es un estado plurilingüe. Esto, bueno, lógicamente, como tiene más de una lengua, pues es plurilingüe, no tiene más. Y los idiomas que tienen son los siguientes, ¿vale? Castellano, catalán, valenciano, gallego o euskera. Ya os digo, castellano y español es exactamente lo mismo. Español porque se habla en España y castellano porque tiene su origen en Castilla, sin más, ¿vale? Uno se refiere al origen y otro al lugar donde se habla, pero que es exactamente lo mismo, que lo sepáis, ¿vale? Bien, seguimos. Yo creo que hasta aquí, bueno, es facilito, ¿vale? Ahora os pondré algún ejemplo para que lo veáis. Ahora vamos a ver el origen y os voy a enseñar un mapa que creo que os puede venir muy bien para eh, conocerlo. Lo primero, ¿de dónde viene el español? El español viene del latín, ¿vale? Y esto viene porque los romanos llegaron aquí en el siglo III a.C., entraron por Rosas Ampurias, por la zona de Cataluña y, lógicamente, por el Mediterráneo, ¿vale? Antes el transporte era marítimo casi siempre. Y entonces, que sepáis que llega en el 3 a.C., pero lo que llega es el latín, ¿vale? El latín supone la implantación del latín, bueno, que lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver, perdonad que se me está marcando todo. Supuso la implantación del latín, ¿vale?
y desaparecen las lenguas prerromanas. ¿Qué lenguas prerromanas había? Pues estaba el celta, estaba el íbero, pues igual que los pueblos, esos pueblos tenían sus propias lenguas, pero no eran lenguas muy estables. Es por eso que el latín, como si dijéramos, la come con patatas, ¿vale? Porque es que las desplaza por completo y entonces casi toda la población, no de manera obligada, ¿vale? Porque los romanos no obligaban a hablar latín, pero claro, la gente que quería pues ir a la administración, conseguir un trabajo, tenía que hablar latín, entonces por eso va desplazando esas lenguas, ¿vale? Entonces el latín va evolucionando como todas las lenguas, chicos, la lengua es algo que está siempre en movimiento. Entonces, vosotros seguro que no habláis igual que vuestros abuelos y no habláis igual que hablarán vuestros nietos, ¿vale? ¿Por qué? Porque va evolucionando y va cambiando y hay cosas que desaparecen, hay palabras nuevas que aparecen, entonces, mientras una lengua esté viva, como su propio nombre indica, va a ir evolucionando, ¿vale? Entonces, el latín fue evolucionando y ese latín hablado se denomina latín vulgar, es decir, la gente no sabía cómo era el latín escrito, el latín clásico, el latín que aparece en los libros, pero sí que se quedó con el latín hablado, el latín que se llama latín vulgar, no porque sea vulgar, sino porque era como más coloquial y se parece mucho más a nuestro castellano, ¿vale? Bien, con la invasión de los pueblos germánicos se acelera la fragmentación del latín vulgar, ¿vale? La ruptura. Y con la invasión árabe, que es posterior a esto, ¿vale? Hace que se formen distintos reinos en el norte de la península, que son los que se aislaron y los que no fueron conquistados en ningún momento. Entonces, esto hizo que aparezcan los dialectos romances, pues el galaico portugués o gallego portugués, esto no hace falta que os lo, bueno, que sepáis lo de dialectos romances, sí, pero cada uno no, pero que veáis ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como la invasión árabe, como si dijéramos, aísla a esos pueblos van evolucionando ese latín vulgar a dialectos romances, ¿vale? Bien. Por último, tiempo después, estas se convierten en lenguas, ¿vale? Entonces, lo que sepáis que el euskera es la única lengua que no sabemos de dónde viene, ¿vale? No se sabe cuál es su origen, pero sí que es cierto que es anterior al latín. Es una lengua súper antigua. De hecho, si oís hablar a un vasco, vais a ver que no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos, ¿vale? O sea, no vamos a entender ni una palabra. Y si entendemos alguna palabra es porque la han cogido del inglés o porque es una palabra nueva, ¿vale? Bien. Y por último, simplemente que sepáis que ya lo hemos dicho antes, por lo tanto no lo voy a subrayar, cuando conviven dos lenguas se denomina bilingüismo. Estos dos términos son súper importantes que los conozcáis, chicos. A ver, aunque hay mucha controversia, porque no está muy claro qué es bilingüismo, qué es diglosia, dónde están las fronteras, que sepáis que el bilingüismo es el uso de dos lenguas en situación de igualdad, es decir, son una misma persona conoce dos lenguas a la perfección y es capaz de manejarse en ellas pues para comunicarse, para la administración, para cualquier cosa, ¿vale? Y, por ejemplo, no usa una para la familia y otra para el trabajo, una más culta y otra para unas situaciones más coloquiales, sino que es capaz de utilizarlas en cualquier situación, ¿vale? Este sería el ejemplo de los catalanes, por ejemplo, ¿vale? Un catalán con su familia puede hablar en castellano o en catalán indistintamente o en su trabajo puede hablar catalán o castellano indistintamente, ¿vale? Se puede manejar perfectamente los dos idiomas. Sin embargo, la diglosia se trata de la coexistencia de dos lenguas, es decir, hay dos lenguas, pero una tiene más prestigio que la otra. Es decir, una la utilizo pues para reuniones, para eventos, para meetings, para todo lo que tenga que ver con unas situaciones más cultas, más formales, pero sin embargo con los amigos, con la familia, utilizo otra. Por lo tanto, ahí sería diglosia, es decir, una lengua está por encima de la otra. ¿Vale? Bien, para que veáis este origen, tengo aquí este mapa, este GIF, ¿vale? Que demuestra cómo fue evolucionando el castellano, ¿vale? Voy a esperar a que llegue a el año 1000, ¿vale? Aquí tenéis, perdonad, el año 1000, que sería, pues eso, en plena Edad Media. El árabe y el mozárabe cada vez se van reduciendo más, ¿lo veis? Y va ganando terreno, pues, los dialectos de los que hablábamos. A partir del 1300, que ya se unifica un poco, sobre todo 1400, 1500, el castellano se va, ¿lo veis? Ampliando y el leonés cada vez va cogiendo, el reino de León va cogiendo menos fuerza. Veis que los dialectos y las lenguas se van haciendo cada vez, bueno, se van reduciendo cada vez más hasta llegar a la situación actual que ahora veréis.
¿vale? El portugués y el gallego fueron una lengua hasta prácticamente pues, el siglo XVII, XVIII, ¿vale? Pero eran lo mismo. De hecho, tienen muchas similitudes, pero bueno, en principio, pues claro, son dos lenguas totalmente distintas hoy en día, ¿vale? Ahora vais a ver cómo se queda en el año 2000, que más o menos sería la situación actual, ¿vale? Portugués, gallego, lo veis aquí, el castellano. Bueno, esto si quien lo quiera que me lo pida porque es bastante curioso. Venga, pasamos a los dialectos, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que podáis apreciar estos elementos, ¿vale? Que es bastante importante. Simplemente que sepáis que el castellano no es uniforme porque depende de la zona donde se hable. Es decir, un castellano hablado en Santander no tiene absolutamente nada que ver con un castellano hablado en Cádiz, ¿vale? Bien. Entonces, ¿de qué dependen? De las variedades geográficas o dialectales, es decir, los dialectos que hablábamos antes, ¿vale? Bien. Hay dos grandes variedades, es decir, el norte o septentrional y el sur o meridional, ¿vale? Se dividen en esas dos variedades, aunque luego hay muchísimas diferencias, sobre todo las del sur, ¿vale? Bien, en cuanto a las variedades septentrionales, es decir, las del norte, han sufrido menos cambios, ¿por qué? Porque han tenido menos influencia, no llegaron los árabes, han sufrido menos invasiones que las del sur, por lo tanto, se supone que es un castellano más puro, ¿vale? Es por eso que castellano de Castilla está en la variedad septentrional. Entonces, simplemente, obviamente, diferencian entre S y Z, no se sean, no cecean. Lo único que sí que tienen leísmo, eso os pasa a vosotros, que os lo he dicho millones de veces, y laísmo. De hecho, los castellano-leoneses en ciertas zonas como en Burgos, que a vosotros os suena fatal, pero dicen, la gusta mucho salir por las noches. La encanta que le digan cosas. El selaísmo lo tienen muy presente. Y sin embargo, las variedades meridionales sufren más cambios. ¿Por qué? Porque ha sufrido muchas más invasiones y porque el castellano se extendió más tarde. Entonces, cuanto más tarde, pues más variedades hay, ¿vale? Las principales son el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario, que es de los que vamos a ver ejemplos, ¿vale? En cuanto al meridional, tiene estas características. El seseo confunden Z y C por S. Por ejemplo, pues en vez de zumo, el ejemplo que tenéis aquí, sumo, ¿vale? En vez de cárcel, pues cárcel, ¿vale? Yo a mí me sale muy mal, lógicamente, pero bueno, que sería así. Ahora veréis algún vídeo. En cuanto al ceceo, es todo lo contrario, ¿vale? En vez de decir rosa, dicen roza. Entonces, en vez de la S, pronuncian Z. Y el yeísmo no lo vamos a subrayar porque el yeísmo ya lo tenemos todos. Ya hay muy poquita gente que distinga entre la elle, que se pronuncia calle, o calle, ¿vale? Que es la Y. Ya todos tenemos el yeísmo este, o casi todos, menos las personas mayores, ¿vale? Que sí que lo diferencian más. Bien, y por último, vamos a las partes de, bueno, a los dialectos, ¿vale? El andaluz tampoco presenta uniformidad, no tiene nada que ver una persona de Málaga con una persona de Cádiz, se diferencia muchísimo, pero bueno, vamos a ver, entre características tenéis seseo, ceceo, según la zona, ¿vale? Por ejemplo, en Sevilla sesean, pero en Cádiz cecean. Entonces, pues es distinto, ¿vale? Aspiración de la S al final de la sílaba, que esto también lo hacemos los de Castilla-La Mancha, Madrid y demás. Por ejemplo, el es que no quiero ir, pues en vez de decir es que decimos es que no quiero ir, ¿vale? ¿Lo veis? Hay una aspiración ahí. Aspiración de la J, ¿vale? Y de la H, por ejemplo, en vez de relájate, relájate. Y la pérdida de la D intervocálica, esto lo tenemos también muchos, ¿sí? Por ejemplo, hoy estoy doblado en vez de doblado. Y por último, esto también es muy importante, confusión de L y R. Por ejemplo, en vez de decir mi alma, mi arma, ¿vale? Esto los hispanoamericanos también lo tienen, pero al revés. En vez de decir el hermano, dicen el mano, mi hermano, ¿vale? En cuanto al extremeño, tiene muchas coincidencias con el andaluz, ¿vale? Pero sobre todo, aspiración de la S final, Juanma, pues lo podéis tener de ejemplo, ¿vale? Para esto, porque tiene mucho acento además. Y bueno, que ya está, con esto es suficiente. En cuanto al murciano, simplemente también aspiración de la S al final de sílabo de palabra. Y el uso diminutivo en Nico, chiquitico, muñequico, ¿vale? Todo en Nico en vez de Nito. Y en cuanto al canario, sí que es cierto que tiene muchas características parecidas al andaluz, ¿vale? Pero también tiene muchas influencias, bueno, lógicamente que fueron del canario al hispanoamericano, porque muchas de las personas que fueron allí a colonizar el territorio eran canarias, es por eso que tiene similitudes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estaría la aspiración de la J, confusión de L y R,
y pronunciación de la H como Y, en vez de muchacho, muyayo. Y ahora seguimos con las lenguas.